Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody stay with me. I gotta be the good baby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Una vez más los saludo. Un placer compartir otro sábado con todos ustedes. Estamos, y estoy sacando cálculos prácticamente, sí, a una semana y un día de las próximas elecciones, de las PASO, donde el objetivo es poder determinar cuáles son los partidos que por el número de votos van a continuar hacia las generales. De todas maneras, también permite medir el acompañamiento o no al actual gobierno y qué pasa con los partidos opositores. Lo vamos a sumar ya mismo a Edgardo Moreno, periodista político, para que nos dé su mirada en relación a cómo va, sobre todo la campaña, estas últimas instancias. ¿Cómo estás, Edgardo? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas noches. Sí, ya estamos en la recta final de la campaña de las primarias. El voto nunca es inocuo, el voto siempre genera algún resultado político porque es la expresión de la gente siempre dice algo, incluso cuando las opciones para elegir sean limitadas, incluso en este caso en el cual solamente se dan disputas en los que son los distritos más densamente poblados, en la oposición y no tanto en el oficialismo. Cuando me refiero a estos distritos, particularmente la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Este distrito, la provincia de Buenos Aires, donde suele definirse el tono general de la elección. Las dos grandes coaliciones o los dos grandes bloques políticos que están en competencia, el oficialismo y la principal oposición, están entrando a las primarias y eso es lo que va a ocurrir dentro de pocos días más, intentando redefinir o acomodar sus liderazgos. Esto se vio claramente primero en la oposición, que es donde hay listas competitivas entre sí, con respaldos de algunos liderazgos diferenciados. En el caso de Juntos por el Cambio, por un lado los de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, por el otro lado Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, y parecía que las listas únicas o de unidad dentro del oficialismo daban algún esquema de contención. Sin embargo, la emergencia de un hecho en particular, el escándalo de Olivos, esas fotos que se conocieron, detonaron también esa puja que estaba ahí larvada o que se venía viendo apenas coagulada dentro del oficialismo. Las diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner, que es la jefatura política del oficialismo, y el presidente Alberto Fernández. Esto que se ha generado a través del escándalo de Olivos, el reproche que le hizo Cristina a Alberto Fernández, el pedido de que haga un ordenamiento de su casa, ha generado no solamente un derrumbe de la imagen presidencial, sino también una reacción en la estrategia de campaña por parte de Cristina. La vemos replegada en estos días. Después que apareció e hizo el reproche inicial, se replegó. Y ha quedado en el centro de la escena el presidente, su gabinete, sus candidatos, que son los que logró imponer a la cabeza de las listas, con una serie de desaciertos que no terminaron con el escándalo de la foto de Olivos. Bueno, sí, en relación a eso te quería preguntar si existe por parte del elector apatía o más bien hay indignación por lo sucedido y cómo va a terminar gravitando, con qué consecuencias va a tener en relación a las elecciones, ¿no? Esto puntualmente sucedido en Olivos. Bueno, yo creo que lo que generó en el acto fue el cambio de la emoción dominante en la campaña. ¿Cuáles eran las emociones con las cuales el oficialismo creía que iba a tener que lidiar en el medio de la campaña? El miedo y la frustración. El miedo por lo que significó la pandemia, el miedo al contagio, el miedo a la posibilidad del desborde de la pandemia y el mal manejo del sistema de salud. Y la frustración económica, porque el derrumbe económico que provocó la cuarentena tan prolongada, evidentemente también generó una sensación de decepción muy profunda y la sigue generando en el electorado. Lo que apareció con la foto y el escándalo de Olivos y luego el video es esto que vos referencias, una cosa entre la apatía y el enojo o la indignación, una actitud de impugnación
al oficialismo en particular y diría más bien a la política en general, por el contraste, la disrupción tan grande entre lo que se vio que ocurrió en el poder durante el periodo de la cuarentena eterna y los sacrificios a los cuales se la convocó a la población durante ese mismo periodo. Esto de que la gente comparó permanentemente qué estaba haciendo en su casa, con su familia, con sus vínculos, con su trabajo, en muchos casos lo perdió, empresas que cerraron, velatorios que no se pudieron hacer, gente que no pudo despedir a sus familiares, mientras la conducta en el poder era absolutamente la opuesta. Hubo ahí una discusión si lo de Olivos fue un error o un delito. Así es. ¿Y qué fue? Y probablemente las dos cosas. A ver, es probable que haya un delito, esto lo tiene que determinar la justicia, pero bueno, si un fiscal lo ha imputado al presidente es porque presume que ha cometido un delito. Y no es tan difícil encontrar un encuadramiento jurídico, porque el que firmó el decreto diciendo que había que respetar las normas y los protocolos de aislamiento y de cuidado fue el propio presidente. El presidente violó su propia norma. Esto claramente puede ser encuadrado dentro de la figura de un delito. ¿Acaso sea un delito menor para quienes lo tengan que juzgar, pero un delito al fin? Ahora, y un error sin lugar a duda, un grave error político. Y un grave error o delito, bueno, según la óptica con la cual se la mire, terminó, siendo aprovechado por parte de la oposición. ¿Le sacará jugo, ventaja a esto sucedido? La oposición hasta el momento del escándalo de Olivos venía con una situación muy inestable, porque se les había logrado instalar una cosa en la opinión pública que era muy negativa para Juntos para el Cambio, y era que estaban discutiendo candidaturas para el 2023, posicionamientos para el 2023, que es realmente una cosa que está absolutamente ajena a los agobios y frustraciones inmediatas de la sociedad. En esa discusión estaba la oposición cuando apareció lo del escándalo de Olivos. En cierto sentido, la vino a relevar a la oposición de ese problema grave que tenían en su interna y puso los focos sobre el oficialismo, pero no solo en el incumplimiento de la cuarentena, sino también en la interna entre Cristina y Alberto, que salió a flote y muy duramente a raíz justamente de esta situación del escándalo en la residencia presidencial. Las recriminaciones que le hizo Cristina a Alberto podrían hacernos recordar alguna especie de paralelismo. Yo creo que el enojo de Cristina tiene que ver con que Alberto Fernández es la segunda vez que ella toma una decisión personal de en quién delegar el poder y siente que se ha visto frustrada en sus objetivos. Y han sido dos decisiones de gran impacto institucional. Lo hizo primero con un vicepresidente, Amado Udú, con quien se enojó al ratito de arrancar la gestión, y ahora con un presidente. Da la coincidencia que los dos vienen del mismo barrio, de Puerto Madero, un barrio muy coqueto y acomodado de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, hay una frustración de Cristina porque las dos veces que eligió para delegar poder, las dos veces, evidentemente, sus opciones no han sido las más eficientes en términos de sus objetivos políticos, ¿no? En fin, esas vidas paralelas entre Alberto Fernández y Vudú hacen que, bueno, Cristina dijo ahí en medio de la campaña que el liberalismo le había dejado como herencia al país una república de Morondanga. Así es. Y capaz que en algunas cosas tenga razón, es probable, digamos, si lo vemos al país, claramente el país que estamos padeciendo no es uno del primer mundo. Pero bueno, si esta es la República de Morondanga, la capital es Puerto Madero, porque un presidente y un vice han sido puestos por el dedo de Cristina en cargos de altísima gravedad institucional, un vicepresidente y un presidente de la nación. Bueno, esta es la interna que detonó ahí. Claro, sus propios elegidos. Te consulto también por Macri, ¿no? ¿Cuál es su jugada en este momento? ¿Qué llegada tiene con la sociedad? ¿Hay una especie de luz de esperanza para él o no? Bueno, el gravísimo error que cometió el oficialismo al quedar expuestos ante la sociedad, no solamente con un mal manejo de la emergencia sanitaria y con una profundización de la crisis económica, sino con esta hipocresía, digamos, de una conducta en lo privado, disociada de los sacrificios que se le pedía a la sociedad,
de alguna manera le permitieron a Macri una reaparición en la escena con levantando algunos puntos en relación de dónde estaban. Porque además, este oficialismo, también controvertido en su propia posición, lo sigue eligiendo a Macri como la figura a quien pegarle, y de alguna manera eso también lo levanta. Pero no es que esté todo en armonía en la oposición, por el contrario. Hemos visto en los últimos días que el ingreso de Macri a la campaña y las disputas que siguen existiendo entre el sector de Larreta y Vidal con el de Mauricio Macri, son disputas que se van a tener que ir resolviendo. Ellos dicen que la van a solucionar en las PASO. Hay que ver si efectivamente cicatrizan en las PASO y las pueden superar para más adelante. Pero hay, por ejemplo, datos como cuando vieron aparecer en la Ciudad de Buenos Aires una figura como la de Javier Milei, que está ahí al borde de lo sistémico y antisistémico, con un discurso muy agresivo, muy virulento, que lo insultó a Rodríguez Larreta, sí. Mientras tanto Macri decía que compartía con Milei algunos de sus valores. Hay que ver cuáles de esos valores, ¿no? Si aquellos que hacen referencia a la economía de mercado, al impulso a la iniciativa privada, o estos otros valores, digamos, del insulto, de la agresión, de la agresividad hacia el contendiente político. Ahí hay un temor en Juntos por el Cambio de que haya un voto duro que se les escape de las PASO y vaya por afuera. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires por Javier Milei, en el caso de la provincia de Buenos Aires por el economista Espert. Hasta el momento habían intentado en el armado de las listas en Juntos por el Cambio que ese voto duro esté contenido. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a través de alternativas como por ejemplo Ricardo López Murphy o Adolfo Rubinstein, el voto radical más cercano a la identidad partidaria. Pero el temor a que se les escape ese voto duro ha hecho que Macri en muchos casos haga ese guiño a figuras muy controvertidas como las de Javier Milei, y en el medio el propio Milei estaba degradando con sus insultos a un aliado de Macri como es Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, Edgardo, obviamente no hay que subestimar a la sociedad y la próxima vez que nos encontremos vamos a tener números en mano, así que vamos a poder hacer una evaluación de todo esto que estás anticipando en este momento. Te mando un abrazo y te agradezco una vez más. No, muchas gracias por la invitación y claramente esto es solamente la primera vuelta del año electoral, porque Exacto. En realidad lo concreto se define en noviembre cuando se renueva el Congreso. Abrazo, gracias una vez más. Chau, chau. Antes de la pausa, ya ponemos en concurso primero nuestro ganador de la super picada gourmet Gulú en pantalla y después inmediatamente vamos con nuestra pregunta para seguir concursando. Marcelo C. DNI terminado en 641, es el nuevo ganador. Fíjense lo que se lleva, es de lujo, lo que les estamos mostrando en pantalla. Y una vez más, ponemos a consideración de ustedes el famoso ¿quién dijo? ¿Quién dijo entonces si hacemos el bien por interés seremos astutos pero nunca buenos? ¿Quién dijo si hacemos el bien por interés seremos astutos pero nunca buenos? ¿A dónde lo contestan? En el Instagram de Semanario, Semanario TV, así es como lo pueden buscar e inmediatamente pasan a participar. No dejen de hacerlo, porque una de estas picadas gourmet de Gulú, a quien agradecemos una vez más, puede ser suya. Pausa, ya venimos.